Quisiera hacer un poco de historia en cómo funcionó y cómo está funcionando la Trinidad de Dios en los tiempos. Usted sabe que creemos en un Dios trino, un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno. Yo sé que explicar la Trinidad es un tema complejo para nuestra mente, porque nosotros funcionamos, o sea, cada uno de nosotros es un individuo independiente. Pero para entenderlo, a lo mejor mirándonos a nosotros mismos entendemos cómo funciona esta relación o interrelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos una triple conformación, una triple estructura. Nosotros tenemos cuerpo, que es el que vemos. Tenemos un alma, que es con la que sentimos. Y tenemos un espíritu, que es con el que nos relacionamos con Dios. O sea, estas tres partes somos uno. Yo soy uno. Yo no puedo sacar mi alma y colgarla del perchero porque deseo que quede allí. O sea, soy una estructura tripartita de espíritu, alma y cuerpo. Como el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, estoy teniendo yo y usted la misma estructura que Dios tiene, porque Él nos hizo como modelo Él mismo. Y entonces usted tiene también una triple estructura. Ahora miramos a Dios. Y tenemos Dios el Padre. Cuando usted va a la Biblia, cuando usted investiga, cuando usted medita en la palabra, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que quien actuaba en forma prioritaria, en forma, digamos, más común, se revelaba de una manera más común, era Dios el Padre. Usted lo va a encontrar a Dios Padre trabajando y relacionándose con los patriarcas, relacionándose luego con el pueblo de Israel, cómo lo saca de Egipto con milagros, maravillas y demás. Esa es la historia. Entonces vemos a Dios el Padre en acción. Cuando llegamos al tiempo donde Jesús nace, aquí ya entramos a ver que el que entra en acción es el Hijo. Y el Hijo lleva adelante lo que es nuestra salvación porque ocupa nuestro lugar, paga por nuestros pecados, derrama su sangre. Recién lo conmemorábamos en la Cena del Señor. Y entonces vemos a Jesús, al Hijo, trabajando y llevando a cabo esto tan impresionante que fue mi salvación y tu salvación. Y cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, va a dejarnos a la tercera persona de la Trinidad de Dios en acción. Y aquí entonces entramos a leer la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Poder. Recuerde el título. Poder. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué recibirán? Recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí me encuentro con que Jesús mismo le dice a sus discípulos: miren, yo me voy, yo ahora vuelvo al Padre, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, esto es lo que quisiera compartir o que miremos juntos. Lo primero que esta palabra me dice, que el Espíritu Santo vendría sobre los discípulos. Cuando hablamos que vendría sobre los discípulos, está diciendo que también viene sobre las generaciones siguientes, o sea, sobre usted
y sobre mí. O sea, Jesús asciende, Jesús termina su tarea, Jesús salva a la humanidad, Jesús derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados y ahora, terminada la tarea, recuerden que en la cruz Él dijo, consumado es, o sea, terminado está, concluida está la tarea. Cuando Jesús pronuncia esa palabra y dice, todo está terminado en lo que concierne a lo que Él vino a hacer, que es mi salvación, tu salvación. Y entonces, de pronto, Jesús dice estas palabras que recién leímos. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces lo primero que dice es, va a venir el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento lo tengo obrando al Padre, lo tengo en el momento que Jesús viene, obra el Hijo, y luego cuando el Hijo asciende dice, no van a quedar huérfanos, no van a quedar solos, sino que les voy a dejar al Espíritu Santo para que actúe en ustedes. Juan 14, 26. Corrobora esto que estamos diciendo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, observen ese detalle, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Así que no quedamos huérfanos, no quedamos solos, no quedamos abandonados a nuestra suerte, sino que Dios pensó precisamente en este mecanismo que puso en acción. Interviene el Padre, interviene el Hijo, interviene el Espíritu Santo. Y esta es la época del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo. Este es el tiempo donde Él opera en nosotros. Este es el tiempo donde Él activa en el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Y entonces, volvemos al pasaje allí en Hechos 1:8. Dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Esta es la primera verdad que quiero resaltar. Yo tengo que saber esta verdad. No puedo seguir andando en la vida sin saber de que hay alguien que fue dejado para justamente obrar en mi vida, estar en mi vida, habitar en mi vida. Allí en Corintios dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Significa soy habitación del Espíritu. El Espíritu habita en mí, el Espíritu habita en ti. Si has tenido un encuentro personal con Jesucristo, por supuesto, si has nacido de nuevo, si has tenido ese encuentro salvador con el Señor, si has recibido justamente, has creído en el nombre de Jesús, si has confesado el nombre de Jesús, entonces sos una nueva persona, sos un nuevo individuo, sos una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, dice la palabra, ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Así que el Espíritu Santo está en mí. Pero dice, y recibirán poder. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes recibirán poder. Esta es una palabra mágica para todos nosotros. Porque lo que yo tengo que en este momento preguntarle, ¿qué es lo que usted entiende por poder? Mejor dicho, ¿qué es lo que se entiende por poder? Cuando el Señor dice esto, ¿qué es lo que entiendo? Mire, déjeme decir dos cosas. Nosotros estamos influenciados, por ejemplo, cuando vemos personas influyentes, un gobernante, un presidente, un ministro, decimos, bueno, tiene poder. Tiene poder. Pero ese poder es el poder para dominar o, de alguna manera, sobreponerse a los demás. Es un poder imperativo, es un poder, digamos, que ejerce dominio sobre las personas. No ese es el poder que está hablando aquí el Señor. Así que si usted cree que viene poder de Dios para que usted se sobresalga sobre los demás, para que usted entonces resplandezca, para que usted esté por encima de los demás, quiero decirle que no ese es el poder del que está hablando el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él no venía para ser servido, sino para servir. Entonces veo en Jesucristo el modelo, y el modelo es que yo no estoy para que me sirvan, yo estoy para servir a los demás. ¿Me entiende? Entonces,
la palabra dice, porque el que dice ser de Él, tiene que andar como Él anduvo. Si Él anduvo en servicio, si Él dio su vida, si Él incluso ofreció su vida en servicio a los demás, ese es el modelo. Los chicos más jóvenes, que ahora se fueron todos, cuando hablamos de poder, piensan en los personajes de Marvel. Y entonces piensan en Iron Man, en Thor, en Hulk, en Wolverine, en el Capitán América. ¿No es cierto? Ellos tienen poder. Tampoco la Biblia está hablando que el poder tiene que ver con esto. No es esos poderes, digamos, casi sobrenaturales que estos personajes tienen o desempeñan. Entonces, ¿qué significa poder? Lucas capítulo 24, versículo 49 nos dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Venía poder, pero el poder viene de Dios. El poder es de Dios. Dios no otorga poder entonces para dominar a los demás, y Dios no otorga poder para entonces darnos fama. Dios da poder con una finalidad muy específica. Y caemos en el tercer aspecto del versículo de Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces viene el Espíritu tiene el poder, viene y habita en mí. ¿Pero para qué? Para darme poder para ser un testigo de Jesucristo. Dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y les dará poder para ser testigos. Esto es interesante, que yo lo comprenda en esta mañana. Dios está dispuesto a otorgar su poder, su autoridad, para ser testigo, para realizar milagros, para echar fuera demonios, para realizar hechos sobrenaturales, pero todos ellos que glorifiquen a Jesucristo, que le den la gloria a Él. Pero la tarea central de lo que la palabra me dice es que el poder viene para que usted y yo seamos testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que vio un hecho y que después da testimonio de lo que vio y los detalles de lo que vio. Eso es un testigo. Y entonces yo soy un testigo de lo que Cristo ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Y yo puedo dar testimonio de eso y entonces hablo con los demás de lo que Cristo ha hecho en mí. Eso es dar testimonio. Y viene el poder para ser testigos, para hablar de la grandeza de Dios, para hablar del poder de Dios, para hablar de lo que Dios, de los planes de Dios que tiene con sus hijos y con aquellos que le encuentran en la vida. Testigos de Jesús. Él nos da poder, autoridad para ser buenos testigos de Jesús, de la obra que Jesús hizo en nuestra vida. Me tengo que hacer la pregunta, ¿qué hizo Cristo en vos? ¿Hizo algo? ¿Qué hizo Cristo en tu vida? Bueno, de eso que Él hizo, Él quiere darte poder a través de su Espíritu Santo para que puedas dar testimonio, para que puedas hablar, para que puedas declarar lo que Cristo ha hecho en ti. Entonces empiezo a entender el principio del poder. ¿Para qué Dios otorga poder? Dios no otorga poder para ponerme sobre los demás. Dios no otorga poder para darme fama. Dios otorga poder para ser testigos de Él en el lugar donde Dios me puso, donde Dios quiere que llegue. Y aquí entramos en el cuarto aspecto. Entonces, ¿dónde voy a ser testigo? ¿Cuál va a ser mi ámbito? ¿Cuál va a ser entonces el lugar? Y le dice a los discípulos, Jesús le dijo, ustedes van a ser testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús menciona 4 lugares, 4 ambientes donde el Señor quiere que nosotros seamos testigos. El primero, Jerusalén, era donde estaban los discípulos. Eran donde se encontraban ellos. Y lo primero que el Señor dice, miren, yo quiero que ustedes sean testigos míos, primero en el lugar donde viven, en el lugar donde se mueven, en el ámbito donde ustedes están. Si yo lo tengo que tener a mis días y decir, bueno, ¿qué me quiere decir? Yo no vivo en Jerusalén, no estoy en Israel, pero mi Jerusalén es tu ambiente familiar, tu Jerusalén es tu núcleo más íntimo de contactos, de referencias con los que vos te conectás. Esa es tu Jerusalén. Son las personas cercanas, son las personas con las cuales vos te relacionás. Y el primer lugar donde Dios quiere que yo sea un testigo fiel y un testigo realmente que no calle, un testigo que no enmudezca, es justamente en nuestro círculo más íntimo. Nuestro círculo, que puede ser tu familia, que puede ser tus amigos, que pueden ser aquellas personas que realmente se mueven y activan cerca tuyo todos los días. Mi Jerusalén. ¿Te has preguntado cuál es tu Jerusalén? Bueno, si ya te diste cuenta, estás comprendiendo, estás viendo cuál es tu Jerusalén, el Señor quiere que te va a dar poder, te va a dar autoridad para que seas un buen testigo en ese lugar. Eso no significa que todos estén de acuerdo con vos. Eso no significa que todos reciban tu testimonio. Pero esto significa que yo tengo el deber de hablarle a ellos. Yo he contado en otras oportunidades una anécdota que me tocó vivir a mí. Yo trabajaba en la Municipalidad de Lanús, en bromatología en la Municipalidad de Lanús. Y resulta que había un muchacho en la oficina de al lado que también era cristiano como yo. Y entonces de pronto estábamos hablando con uno de los inspectores de calle y me tocó a mí un poco hablar con él porque estaba en una necesidad, estaba en una crisis profunda. Entonces le hablé del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa le iba a hablar? Y lo invité a que realmente pueda tener un encuentro con Jesucristo. Este otro creyente que estaba al lado mío, él aseveraba, decía, sí, estamos de acuerdo, claro. De pronto, la persona necesitada le habla a este creyente que estaba al lado mío. Le dice, trabajamos tantos años juntos y nunca me hablaste de esto. ¡Tac! Lo mató. Trabajamos tantos años juntos y nunca me hablaste de Jesús. Y este conocido que estaba ahí, en ese momento se cayó, no habló más. Porque se encontró traspasado por algo que debía haber hecho él antes, porque tenía contacto directo con este otro. Y el reclamo que le hizo, nunca me hablaste de Jesús. Yo deseo de todo corazón que no te pase lo que le pasó a este conocido mío, sino que realmente si te pueden reclamar algo, es que alguien te diga, mira, no me hables más de Jesús porque ya me llenaste hablando de Jesús. Mire, más vale que se le vaya la mano por hablar de más, pero no por hablar de menos o callar. No hablamos de Jesús a veces por vergüenza. No hablamos de Jesús por compromiso, porque de alguna manera estoy identificando que si yo hablo de Jesús tengo que vivir con las pautas y principios que Él dice. Entonces prefiero callar porque no deseo ser expuesto.